Hay algo que nunca se dice sobre las brujas. No es que volaran, es que todo lo que hacían volvía a ocurrir. Los mismos gestos, las mismas palabras, las mismas fechas. En una época donde la vida dependía del azar, de Dios o de la guerra, existían mujeres cuyos actos no fallaban. Y eso era lo verdaderamente imperdonable. En los archivos del siglo XV no aparece un nombre propio. Aparece una figura que se repite una y otra vez. Una partera, vieja, espalda encorvada como si cargara con algo invisible. Manos endurecidas por la sangre, la tierra y las raíces. Ojos que no miraban a las personas, sino al tiempo exacto que les quedaba. No decía cómo morirías, solo decía cuándo, y nunca se equivocaba. Los cronistas escribieron con temor que cuando ella se sentaba junto a una cama, los relojes parecían detenerse, las velas ardían sin moverse, los perros se negaban a entrar. Días después, el cuerpo se enfriaba exactamente en el momento que ella había anunciado. No rezaba, no lloraba, no pedía perdón. Solo asentía. En muchos pueblos se prohibió mirarlas a los ojos. Se decía que si lo hacías, ella sabría cuándo te tocaría a ti. Estas mujeres preparaban ungüentos, no para volar, para desprender el alma del cuerpo sin matarlo. Belladona, mandrágora arrancada al amanecer, ajenjo mezclado con grasa animal, cornezuelo recogido de campos donde alguien había muerto sin confesión. Quienes los usaban, incluso sin conocerse entre sí, describían lo mismo: un lugar oscuro, una figura femenina inmóvil, un mensaje breve, siempre en susurro, un aviso. Muchos de esos avisos se cumplieron: incendios, muertes súbitas, guerras locales, caídas de linajes enteros. En los juicios aparece una frase que helaba la sangre incluso de los inquisidores: no te maldigo, ya has hecho lo necesario. Después de esas palabras, los registros hablan de pueblos que ardieron sin razón, familias que se extinguieron, hombres que se ahorcaron sin dejar nota. Lo más inquietante es esto: algunos de los afectados nunca supieron que habían sido señalados, nunca escucharon la frase, nunca supieron el nombre de la mujer quemada. Y aún así, todo ocurrió. Uno de los nombres que rompe el silencio de los archivos es Agnes Sampson, Escocia, 1591. Partera real, curandera del pueblo. Durante su tortura, afirmó haber hablado con algo que vivía bajo el mar. Dijo que las tormentas no se invocaban, se despertaban. Poco después, tormentas reales casi hundieron el barco del rey Jacobo VI. El hecho quedó registrado como incidente político, no como mito. Tras su ejecución, durante décadas, los habitantes de North Berwick aseguraron escuchar rezos sin voz cerca del lugar donde fue destrozada. Marineros juraban que las tormentas regresaban cada año en la misma fecha. No gritaban su nombre, no pedían venganza, simplemente volvían. Jacobo VI nunca se recuperó. Desarrolló una obsesión enfermiza con la brujería. Miedo constante, insomnio, paranoia crónica. Agnes, según testigos, le habría dicho antes de morir: el miedo será tu castigo. Otro nombre emerge de las sombras: Isobel Gaudy, Escocia, 1662. No murió, simplemente desapareció. Dejó confesiones tan detalladas que incluso los jueces dudaron en ejecutarla. Después de su desaparición, campesinos afirmaron escuchar cantos rítmicos en los campos donde ella recolectaba plantas. Hasta hoy, en esas tierras nadie recoge ciertas hierbas. Dicen que quien lo hace sueña con la misma mujer, siempre de espaldas, siempre observando. En Francia, siglo XVII, Catherine de Chaise, conocida como La Voisine,
Sembró el terror en la corte de Luis XIV. Abortera, astróloga, consejera de nobles. Los rituales se realizaban con sangre infantil y rezos invertidos, así consta en los archivos. Tras sus servicios, enemigos políticos murieron en lapsos inquietantemente breves. Antes de arder, dijo: «La sangre volverá a la corona». Años después, la corte entró en decadencia. Enfermedades, traiciones, ruina. La casa fue demolida. El terreno quedó vacío durante generaciones. No porque estuviera maldito, decían, sino porque nada prosperaba allí. En Suiza, Anna Goldi, 1782, considerada la última bruja ejecutada en Europa. Tras su muerte, niños del pueblo comenzaron a convulsionar, a gritar por las noches, a decir que algo los observaba desde las paredes. Los ancianos repetían: «Ella se llevó algo, y algo quedó». Cuando su nombre fue limpiado oficialmente en 2008, los síntomas cesaron. Sin ritual, sin despedida, sin explicación. Y luego están las que no tienen nombre. Miles. Curanderas anónimas, parteras, herbolarias. Tras su muerte, los partos empeoraron. La mortalidad infantil aumentó. Las tierras se volvieron estériles. Los pueblos decían: «La tierra está mal». Y no lo decían como metáfora. Lo decían porque los animales nacían deformes, porque las vacas se negaban a beber de ciertos arroyos, porque el pan fermentaba mal solo en algunas casas, porque los niños señalaban rincones vacíos y lloraban sin razón, porque había senderos donde el silencio era tan denso que los pasos no resonaban. Los ancianos advertían que no era un espíritu, ni un castigo divino, sino algo más antiguo, una presencia adherida al lugar. Hablaban de casas donde los espejos se empañaban solos, huertos donde siempre se marchitaba la misma fila de plantas, campos donde el rocío formaba símbolos circulares imposibles. No hablaban de fantasmas, hablaban de mujeres vistas al amanecer, inmóviles, de espaldas, siempre en el límite entre el bosque y la tierra cultivada. Decían que si las mirabas demasiado tiempo sentías náuseas, presión en el pecho, una tristeza que no era tuya. Esto no terminó en la Edad Media. En el siglo XXI existen reportes archivados, grabaciones analizadas, testimonios cruzados. En zonas rurales de Escocia, Alemania, Francia y Europa del Este, hay reportes policiales de personas encontradas en estado de shock tras afirmar haber visto mujeres vestidas con ropas antiguas, rostros borrosos, observando desde los márgenes de carreteras y campos. En 2016, senderistas en los Alpes suizos grabaron una figura femenina caminando descalza sobre la nieve durante varios minutos. El video no mostró cortes ni manipulación. La mujer nunca fue identificada. En 2019, cámaras de seguridad en un pueblo de Rumanía captaron a una figura femenina inmóvil frente a una casa abandonada durante más de 6 horas. Cuando llegó la policía, no había huellas, ni rastro, ni explicación. En México, Perú y zonas rurales de España, circulan grabaciones nocturnas donde figuras humanas parecen desplazarse sin movimiento natural de piernas, apenas rozando el suelo. Los expertos hablan de ilusiones ópticas, pero los testigos coinciden en algo inquietante: la sensación inmediata de peligro, como si el cuerpo supiera algo antes que la mente. En registros médicos recientes documentan personas que, tras estos encuentros, desarrollan insomnio severo, sueños recurrentes con la misma mujer observándolos en silencio, fallos orgánicos sin causa clara, pérdidas repentinas de embarazo, deterioro psicológico acelerado. En muchos de estos relatos aparece la misma coincidencia. Las apariciones ocurren en terrenos donde antiguamente se ejecutó o desapareció una curandera, una partera, una herbolaria. Los habitantes actuales no hablan de maldiciones, hablan de advertencias,
Dicen que cuando algo va a romperse, ellas aparecen primero. No atacan directamente, pero los accidentes aumentan, las enfermedades surgen, los conflictos estallan después. No dicen nos castigan, dicen algo quedó activo, como si esas mujeres no hubieran vuelto, porque nunca se fueron, como si el conocimiento que dejaron incrustado en la tierra siguiera funcionando, repitiéndose, señalando, recordando. Y eso es lo verdaderamente aterrador, que no se trate de leyendas, ni de espíritus, ni de locura colectiva, sino de algo que sigue observando desde el mismo lugar donde siempre estuvo, esperando el momento exacto en que vuelva a ser necesario. Si esta historia te incomodó, si sentiste que algo no encajaba del todo, entonces cumplió su propósito. Si quieres más historias donde la ciencia, el mito y lo inexplicable se cruzan, apoya este contenido con un like y suscríbete.